Muy buenas a todos nuevamente, los criptofarmers de la comunidad Trading CL nuevamente. Primero que nada, pedirles disculpas porque me había estado ausentando hace un tiempo atrás. Ocurre que estoy trabajando en un nuevo proyecto. Algo que había querido realizar hace mucho tiempo y que vaya van a tener noticias es para todos ustedes también, aunque se sale un poco del contexto, de todas formas también tiene relación, así que ahí van a tener noticias nuevas. Por otro lado, quería abrir esta nueva sección que no tiene nombre todavía, no tengo idea cómo llamarla, así que si tienen alguna idea, estoy abierta a escucharla. Desde hace mucho tiempo que había estado buscando la forma de poder transmitir también, pero sin ser tan repetitivo con la información que ya ven en otros youtubers. Es por eso que quise abrir esta sección, pero más que nada hablando desde mi perspectiva o desde mi opinión, para poder de alguna forma dar a conocer también ciertos aspectos que tienen que ver con no solamente las noticias en las criptomonedas, sino también con algo que a mí me apasiona mucho, que es el análisis gráfico. Así que para eso entonces vamos a empezar inmediatamente comentando un poco de esto. Lo otro también. Había pasado muchas veces que dentro de la comunidad hay personas que quieren aportar mucho al mundo cripto y al mundo de trading también, y que quieren de alguna forma dar a conocer sus eventos, sus actividades, y por eso entonces los invito también a que me manden también esas informaciones para que en esta sección entonces les demos apertura y les demos campo, ya que me lo habían solicitado anteriormente. Para empezar, entonces, antes de realizar el análisis, les digo inmediatamente cuáles son los eventos del día o sea, por lo menos que se van a dar esta semana. Voy a intentar darle a conocer de forma semanal esto, pero no aseguro porque en realidad mi tiempo es limitado. Igual de todas formas voy a intentar dar la noticia. Y la idea es esa, no dar noticias redundantes que ya en otros youtubers las podrían ver, sino que más que nada dar mi opinión con respecto a eso y de repente dar alguna recomendación que quizás no haya escuchado yo y que normalmente todos los días lo estoy escuchando. Entonces asimismo también le doy de alguna forma un complemento a la información. Hace un tiempo atrás nos invitaron a un evento llamado Crypto Trader Gold, el cual estuvo de invitado o de expositor Leonardo Vera. El evento estuvo súper entretenido. La organización estuvo a cargo de Emprende TV y fue en la sede de... ¿Dónde fue? Y fue en la sede de Crypto Market. El evento estuvo muy entretenido, se pudo compartir mucho, estuvimos conversando también con Leonardo Vera, no solamente con él, sino que también estuvimos hablando con Dupré de Crypto Market, que también estuvo dando una exposición, estuvo comentando, mucha gente conocedora, mucha información entretenida. Compartir con la gente algunas de las cosas más interesantes de estos eventos. Si quieren saber o quieren conocer un poco más de qué fue el evento, se los dejo entonces, como decía, acá en la tarjeta que se encuentra por acá arriba. También estoy invitado, pretendo asistir, así que también me van a ver por ahí compartiendo con ustedes. Crypto Trader Intermedio, donde va a haber un expositor profesional, un trader profesional hablando de criptomonedas. Esto va a ser el día sábado 20 de octubre a las 10 de la mañana. Voy a dejar en la descripción del video también el enlace del evento para quienes quieran asistir. Quedan entradas disponibles. Aquí está en todo caso todo el temario. Esto también tiene un coffee break entre medio. El coffee break es súper rico, de verdad. Tiene unos pancitos exquisitos, de verdad. Aparte el café, no, sí, de verdad que es espectacular en ese sentido. Aparte que el nivel de la exposición también es bastante interesante. La otra vez fue un inicial. Este va a ser intermedio, así que en ese sentido van a poder preguntar las personas que ya estén metidos en el mundo del trading. Van a poder conversar con Ignacio López, que explicará en detalle, como decía, las estrategias más importantes a realizar en el trading de criptomonedas. Así que nos vamos a estar viendo el sábado por allá para las personas que quieran asistir. Y lo otro súper importante, es un máximo de 25 personas, así que, y si es que no alcanzan para esta vez, les dejo enlace también el Facebook de Emprende TV para que estén atentos a cualquier otro evento que ellos están realizando. Otra cosa más, pues lo encontré entretenido en realidad y que recordé más o menos es esto. Hay un challenger de Bitcoin que está regalando 310 Bitcoin. Ya descifraron algunos de los códigos y acá está en todo caso, ¿ven? Se resolvió el de 0,1 Bitcoin, se resolvió también el de 0,2 Bitcoin, el de 0,31 Bitcoin todavía no se ha resuelto y el de 300, no, ya resolvieron entonces el de 310, olvídenlo entonces, ya resolvieron esto, olvídenlo. Igual las personas que en todo caso quieran resolver el de 0,31 Bitcoin que todavía se encuentra no resuelto, también está en todo caso ahí. Como dije, esto fue de la semana pasada. Estoy medio atrasado. Ya no voy a poner al día. Una de las cosas que más preguntan en el canal es a quién sigo y cuáles son las personas que dan mejor información o más entretenida o que son interesantes. En realidad hay un montón de youtubers
que dan información, pero de ellos yo rescataría algunos que para mí son como que entregan la información bastante entretenida o que por lo menos hacen análisis mejores. Así que les voy a dar esos tips por el día de hoy. Para empezar, una recomendación con respecto a lo que son análisis de gráficos. El primero que yo creo que los conocen todos es David Battaglia, una de las personas que es bastante referente, pero no solamente por el tema de los suscriptores, sino que por la forma en la que entrega las noticias. Ha sido como un mix entre lo que es el mercado convencional y la criptobolsa. Últimamente hace un mix de ambas cosas también, hablando de Bitcoin tanto como de los otros mercados. No amplifica mucho la estrategia y en ese sentido también es bastante bueno como para poder mirar un poco. Otro más que les recomiendo yo es ERC Criptoanalista. Él es un capo en lo que es en análisis también. También le gusta mucho jugar con el tema de la ruptura, de los soportes y las resistencias también. Tiene una estrategia de trading bastante marcada, pero lo entretenido de él son sus análisis. La forma en la que comenta también los movimientos del mercado es bastante interesante y se los recomiendo porque han sido bastante acertados en ese sentido los análisis. El siguiente trader que les quiero recomendar es un irreverente en materia de criptomonedas, freak en la materia, pero que literalmente es muy acertado en su análisis de gráficos. Me lo recomendaron por ahí, creo que fue César por ahí, que siempre me anda recomendando cosas extrañas. Filacom, no sé cómo se llama en realidad. Es netamente trader que yo sigo hasta en Twitter. Es muy loco en su forma de ser. En realidad él es muy transparente. Yo creo que una de las cosas que más se rescata, y yo que mucho rescato, es que es muy transparente en su forma de hacer trading. Aunque tiene pocos videos y no los hace diariamente, lo entretenido de él es ver cuáles son las estrategias en las que se basa para poder realizar su análisis. Dentro de su locura muestra mucho la transparencia con la que un trader tiene que entrar y salir, muestra mucho la forma en la que uno tiene que manejar sus propias estrategias y la forma en la que él mismo está ganando. O sea, muestra literalmente en el mercado cuáles son los márgenes que está ganando, cuando pierde también lo muestra. El único problema de él para la comunidad latina es que él solamente habla inglés y que está enfocado específicamente en la comunidad de habla inglesa. Ahora, en muchos videos de ellos también se pueden realizar las traducciones, obviamente el traductor no es muy bueno, pero de todas formas para las personas que entienden un poco inglés no es tan difícil de entender, sobre todo para las personas que estamos habituadas a entender un poco lo que son los análisis gráficos. Así que no es tan difícil, maneja mucho lo que es también el Fibonacci y habla mucho también del momentum y el volumen. El momentum habla del tiempo en el que se está dando el trade. En realidad existen muchos más youtubers y si los conocen, me lo dejan en la descripción del video, lo hablamos después y lo comunicamos. No por eso no estoy escuchando los otros, que en realidad los estoy siguiendo también, como por ejemplo a Leonardo Vera, Mugdi y otras personas, pero los estoy viendo con lo que el tiempo me los está permitiendo. En general, esas son las personas que yo les recomiendo, como digo, para el día de hoy. Vamos a estar buscando otras personas también para seguir recomendando a otros youtubers también para que vayan conociendo también de este mundo. Otras personas más que tienen que ver ahora con el mundo de las noticias en general, más que del trading. Criptomonedas TV es un canal exclusivamente de noticias de criptomonedas. Él no habla de trading, aunque conoce un poco del tema. También es un conocedor de informática y por ende conoce todo lo que tiene que ver por detrás de las criptomonedas con respecto a la programación, smart contract y todo lo que tiene que ver con los algoritmos de consenso, la programación que está detrás de ello. Me gusta mucho escucharlo porque es una persona que es muy conocedora, entiende mucho de algoritmos, entiende mucho de programación y por ende se entiende bastante bien lo que él explica y por qué de repente encuentra que una criptomoneda va a ir a la alza o a la baja con respecto a sus propias apreciaciones. En general, es su conocimiento versus el de muchos más que él también se nota que contrasta con otras personas, pero que de alguna forma él lo transmite de una forma bastante simple frente a su pantalla. Normalmente hace una vez a la semana un programa en el que se toma un café con las personas y cada uno le va haciendo preguntas, muy interactivo en ese sentido porque puedes conversar con él, puedes hacerle tus propias preguntas y él mismo te va a hacer en línea, en vivo, te va a hablar de sus propias conjeturas. Yo mismo he conversado con él en algunos de sus temas. Otro más que les recomiendo es Trading Chile, que se encuentra también un poco recesivo, pero de todas formas también entrega un montón de información también con respecto a lo que es el trading. La última recomendación, yo creo que esta es otro irreverente de la criptomoneda, pero en un buen sentido, y es Fan on the Ride. Fan on the Ride es muy cómico en su forma de escribir y de hablar de las criptonoticias. Es bastante corto, yo por eso me llama mucho la atención su canal. Es bastante corto en el sentido de las noticias. Se demora aproximadamente, los videos no duran más de 20-15 minutos.
en los cuales él entrega todo el acontecer de las noticias prácticamente el día a día. Es muy chistoso también, es muy entretenido en la forma en la que las entrega. Así que en ese sentido, aparte que hace participar mucho a la comunidad también hace un análisis de gráficos muy entretenido también, pero que de todas formas también es bastante entretenido y interesante de escuchar. Como le digo, hoy día les recomendé tres youtubers de análisis técnico, literalmente de análisis gráfico, youtubers también que son directamente de noticias de criptomonedas. Así que esas personas, porque como digo, yo son las personas que sigo normalmente en el día a día que estoy viendo, sigo a otras más y vamos a estar hablándolas. Si conocen a otras personas, me las dejan en la descripción del video y yo las puedo colocar. Eso es, chicos, por el momento. Yo creo que el análisis de gráficos, es que les comento un poco de lo que analizo yo normalmente en mi día a día con respecto a los gráficos. Esto es mi análisis de gráfico de Bitcoin. Estamos hablando de Bitcoin al día de hoy. Estamos al 17 de octubre del 2018, son las 2:47 de la tarde para mí actualmente. Voy a estar subiendo el video en unos minutos más después de que le corte todo eso. Entonces, después de que haga todos esos cortes, esto es para mí el análisis que yo realizo con respecto a las criptomonedas. En la sección que vamos a estar hablando con respecto al análisis gráfico, voy a estar dando pequeños tips de cómo yo analizo mi propia estrategia y cómo yo la trabajo y cómo yo lo estoy haciendo. Voy a juntar dos secciones por el día de hoy, solamente porque es el primer capítulo y estoy súper desordenado por lo que estoy diciendo. Vamos a hablar entonces un poco de las noticias para pasar inmediatamente a lo que es análisis de gráficos, porque las dos están bastante relacionadas. Bitfinex es uno de los intercambios de criptomonedas mayores a nivel mundial usados con respecto al intercambio de criptomonedas y trading. Y Tether es una de las stablecoins que se encuentra con mayor uso a nivel mundial para poder de alguna forma resguardar capitales o hacer movimientos transaccionales. Esto también se ha contrastado también con variaciones en los precios con respecto a Tether también, y por otro lado un cierre de la plataforma para el ingreso de dinero en Bitfinex. La misma comunidad había estado preguntando qué es lo que tenemos que hacer con respecto a eso, y independiente de cómo se den las condiciones con respecto a las noticias, que en realidad yo no voy a estar hablando directamente de la noticia, para eso, como les digo, los invito a que vean los youtubers que en realidad les gusta mucho entrar directamente en la noticia como tal. Yo voy a más que nada comentar cuáles son las recomendaciones que se pueden dar para poder tener en cuenta o consideración este tipo de noticias. Actualmente nosotros cuando estamos haciendo trading, o por lo menos cuando yo hago trading, lo que hago específicamente es mantener un cierto nivel de riesgo. Este riesgo lo calculo yo en base a ciertos porcentajes de mi capital. Actualmente nosotros sabemos que existen distintos intercambios para poder realizar trading de criptomonedas, así como también de otros mercados como los forex o mercados de la bolsa y en general. Sí. Actualmente el mercado de Bitcoin ha tenido una fluctuación de movimientos increíblemente grande. Si nosotros nos vamos a los gráficos de una hora, solamente para poder hacer un poco de análisis, estamos viendo niveles de especulación altísimos, pero literalmente altísimos. Estamos hablando de que de un momento a otro, en horas, y ni siquiera en horas, en minutos, los movimientos del mercado pasan de ser de 7.500 a aproximadamente 6.000, y especulan de $500, que son monstruosas, son monstruosos niveles de cambio en los rangos de porcentaje, 5%, 10%, en los que sube y baja. Entonces, en ese sentido, existen varias formas de estrategia de manejarla. La mía, concretamente, es la forma scalper. Yo en general, cuando trabajo con las estrategias que yo trabajo, o sea, con las estrategias con las que yo invierto, en general yo lo que hago es una estrategia de scalping. ¿Por qué? Evito también estas tremendas especulaciones de mercado, que si nosotros las pasamos directamente a otro tipo de criptomonedas, como por ejemplo a ADA, a EOS o a otro tipo de criptos, también podemos ver que fluctúan aún más. Si estamos hablando de que hay un movimiento de 5% en Bitcoin, en EOS, por ejemplo, ese movimiento se tradujo en 10% de movimiento. Y si estamos hablando del movimiento anterior, es peor aún, o sea, más todavía. Entonces, normalmente las altcoins se mueven en porcentajes mayores, o especulan en porcentajes mayores a cómo se mueve el Bitcoin. Entonces, en ese sentido, para mí mi estrategia más segura por el momento es mantenerme en estrategias del scalping en ciertos rangos del día. ¿Cómo lo hago?
Lo que hago yo es empezar a mirar el movimiento del mercado en ciertos horarios. En general, por ejemplo, yo trabajo entre las 8 de la mañana y las 11 de la mañana. Normalmente son 3 horas en las que lo que hago es ver noticias primeramente. Veo todos los youtubers que yo le acabo de recomendar también y me veo las noticias también a través de las redes sociales. Después de eso veo los análisis que de repente me dan recomendados por la plataforma también de trading, que son otros usuarios también. Veo también los análisis que realizan los influencers, que para mí en Twitter me dan información más al día. Twitter es un poco más rápido que estar viendo un video. Y así entonces me voy actualizando un poco mientras yo hago mis propios análisis. No recomiendo que tengan tantos indicadores como para poder hacer un simple análisis. Normalmente con 2 o 3 indicadores es suficiente, aparte de las velas obviamente, y con eso está basta y sobra. Y encontrar cuál es el indicador que más se adapta a ti depende de ustedes en realidad. Y eso va a depender de cuáles sean las formas en las que lo analizan y cuál es la estrategia que están aplicando. Vamos a irnos a las velas de 4 horas, que son las que yo más lejos veo. En realidad puedo ver las de un día en general, también las veo, pero vamos a hacerlo con la de 4 horas, que se mueve un poco más. Ha habido un punto general, que es el punto medio de la recta, en la cual ha estado juntándose prácticamente todo el análisis de gráfico que yo he estado realizando. Las especulaciones se han movido en esos índices, y nosotros tenemos una tendencia alcista por un lado y tenemos otra bastante bien definida, que es la tendencia bajista, para que la vean más. Esa. Este entonces, como decía, es el movimiento que se ha dado en Bitcoin los últimos meses en general. Este es el gráfico diario. En el gráfico diario nosotros estábamos entrando en una tendencia en la que al final había una desaceleración de la tendencia bajista, con lo cual entramos en una tendencia de decisión, la última, en la cual estábamos haciendo una consulta: ¿va a romper la directriz alcista o va a romper la directriz bajista? Directriz son las tendencias más fuertes que se encuentran. Los últimos movimientos que se estuvieron dando en el mercado fueron estos movimientos de baja y alza, que pese a que también estuvieron apoyados con respecto a estos movimientos extraños de Tether y Bitfinex, en general normalmente cuando estás haciendo lo que son las estrategias de trading, tienes que olvidarte un poco de lo que son los fundamentales, a no ser que tú estés dedicado exclusivamente a la estrategia de inversión. El inversionista o la persona que invierte en ciertos proyectos es diferente a un trader. Los traders normalmente entran en ciertos momentos del mercado y salen de ellos en los momentos en los que encuentran que es preciso. ¿Cómo se hace eso? A través del análisis de indicadores. Pero en general, este análisis que yo utilizo, en general lo que me muestra es el momentum de compra, momentum de venta y los momentos de cruce en los que la tendencia cambia radicalmente hacia arriba o hacia abajo. Cuando nosotros lo juntamos eso con respecto a lo que son las velas, podemos tener una idea de cómo se va a mover el precio hasta cierto punto. Y eso es lo importante, y por eso un trader se maneja de esa forma, hasta cierto punto. ¿Qué es lo que hace el trader? Espera estos momentos de baja, espera a que, por ejemplo, el volumen empiece a disminuir en la venta y se impulsa a la compra en el cruce de alguna media aritmética, o bien espera el rompimiento de alguna tendencia para poder comprar, iniciando un nuevo ciclo entonces de movimiento alcista o bajista. Compra en ese punto, nunca vende el punto más alto porque es prácticamente imposible hacerlo. Muy probablemente quizás alguien salga con que sí lo puede hacer, pero en realidad no es. Pero es mi estrategia en realidad la que estoy explicando. Eso. Si alguien lo puede hacer, pucha, que me lo explique. Eso. Nuestro trading va a depender de la cantidad de veces que nosotros tengamos como ganadoras, considerando también las perdedoras. En general, dentro de una semana, para poder manejar la estrategia, nosotros deberemos considerar un porcentaje mayor al 50%. Claramente tiene que ser mucho mayor que el 50%, pero en general con que tengan un 70 o un 80% de trades ganadores durante una semana, estamos hablando de semanas, estamos hablando de varias entradas y salidas, nunca con todo el capital, porque si entran con todo el capital, por ejemplo, en un trade a un punto X, da lo mismo cual sea, y se equivocaron en ese trade y terminaron siendo liquidados por el mercado, o bien si les tocó su stop, va a ser un trade perdedor en el que les va a generar una pérdida del capital en el que ustedes están invirtiendo. Para poder considerar eso no una pérdida, sino que simplemente un trade perdedor y no una pérdida del capital, entonces nosotros lo que hacemos es tomar una pequeña parte de eso e invertirla en ese momento. Si ese día no funcionó,
dejamos el trade completamente y después al otro día seguimos trabajando con el otro. Esa es la forma en la que yo estoy trabajando actualmente y es la forma en la que me ha estado dando fruto. Lo hablo desde el punto en el que llevo aproximadamente prácticamente 2 años trabajando en esto. Un año mucho tiempo atrás de esto, un año completamente en el tema de las criptos y por otro lado también con las estrategias con las que he estado analizando actualmente en el mercado de las criptomonedas. Quieren que les enseñe algunos tips con respecto a eso que están bastante entretenidos, entonces me lo dejan en la descripción del video y yo inmediatamente la persona que me comente algo ahí o que me pregunte algo ahí, yo voy a buscar la forma de hacerle un video con respecto a eso. Eso, chiquillos, creo que hice un análisis bastante rápido. Me falta mucho más de hablar de otro tipo de estrategias, de otros análisis también que ustedes están viendo también en este gráfico que es mío, o de la forma en la que yo analizo el mercado. Cada uno tiene su forma de analizar. Yo tampoco soy conocedor de la verdad, como siempre digo lo mismo. Y si me estoy equivocando, también avísenme por mensaje interno, por los comentarios, por donde sea, porque en realidad, como digo, esto es para aprender. En general estamos todos para aportar y la idea es esa. Así que las personas también que quieran aportar, como digo, y también que quieran dar algún tipo de información, les dejo entonces de antemano ya la invitación para que podamos dar entonces a conocer esto. Ya quedan invitados entonces a suscribirse al canal, compártanlo si es que en realidad encuentran interesante lo que estoy haciendo. Les mando muchos saludos también a los youtubers que acabo de comentar y nos vemos entonces hasta la próxima semana. Así que nos vemos. Chao, bye. Vamos. Llevo 48 minutos hablando. Guau, me fui a la mierda. No, porque no puedo estar dejando un programa de 40 minutos. Tengo que editar esto. Ya, nos vemos.